piedra de tropiezo para nadie. El servicio, pensando, no sea piedra de tropiezo para nadie que esté pensando cómo usted vino vestida y la empiece a criticar y para controlar todo ese tipo de cosas. Pablo le dice a Timoteo que debe la mujer vestirse de una manera decorosa, que ya vimos que el decoro es con honra, con reverencia y con dignidad. También sabemos que no es el extremo, sino el balance. No es un extremo, es un balance. Usted cuando se vaya a salir de su casa diga, ¿será que esto que llevo puesto va a distraer a alguien? ¿Será que cuando entre por la puerta la gente se preguntará algo sobre mi vestir, sobre mi ropa? No le estoy diciendo que tenga ese pensamiento preconcebido, ¿verdad? De que va a agradar a las personas, pero usted debe decirse, aparte de agradar a Dios, que usted viene con el corazón dispuesto, esto va a distraer, va a ser causa de tropiezo, va a ser causa para que la gente critique y se distraiga. Y si es así, si usted tiene un carácter formado, va a decir, me quito esto y me cambio. Amén, antes de llegar a la casa de Dios. Como una cristiana, acuérdense que estamos hablando de las damas ya dejamos a los hombres a un lado por ahora. Como una cristiana actúa, como una cristiana se viste, tiene una gran influencia en las personas que nos rodean, especialmente cuando no son cristianas. Nosotros nunca vamos a convencer al mundo que Dios cambia si nosotros después de X cantidad de años seguimos siendo los mismos. Recuerden una cosa, el testimonio habla mucho sin decir una sola palabra. Usted tiene una vecina, un vecino que sabía que usted era del mundo, le gustaba X, hacer X cosa, vestirse de X manera, y se da cuenta que usted se convierte en cristianismo y que los domingos que va a la iglesia viene vestida decorosamente, con su vestido o falda o lo que sea, decorosamente, pero de lunes a viernes usted sale al patio a regar las plantas igualito como lo hacía antes de convertirse. Hay algo que no está bien. Recuérdense que somos testimonio, somos una carta abierta al mundo. El mundo lo primero que ve es, pero si este es igualito que antes. Ellos no ven tu corazón. Y si no les hablas, pues menos van a saber lo que hay en tu corazón. Van a ver lo de afuera, van a ver lo exterior. Por ahí empieza el testimonio del cristiano. Amén. Pablo en una ocasión a la iglesia de Corinto le manda cubrir las cabezas de las hermanas recién convertidas para que no fuesen causa de tropiezo para nadie, ni para ellas mismas. Recordemos lo que sucedió en Corinto. En Corinto, en el puerto de Corinto, había mucha prostitución, mucha vida, ¿verdad?, pagana. Pero había muchas mujeres que se estaban convirtiendo por la prédica de la palabra de Dios. Entonces estaban llegando a la iglesia y esas personas ya convertidas, ya nacidas de nuevo, estaban profetizando, hablando en lenguas, levantando manos, exhortando, haciendo de todo. Llegaban otras personas y quizás algunos de la misma congregación y decían, pero si esta no era la que estaba allá en la esquina, ayer, antier, qué sé yo, un mes, hace 2 meses. Entonces Pablo lo manda a que le cubran la cabeza con un velo mientras les crecía el pelo, para que no fuesen piedra de tropiezo para nadie. Dios no quiere que usted sea una razón para que lo critiquen. ¿Ok? Usted no puede ser, como dicen vulgarmente, una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, pero como cristiano debe tratar de no ser piedra de tropiezo para nadie, aún para que lo critiquen. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Recordemos que en Éfeso era una ciudad que progresaba. La ciudad de Éfeso es donde está Timoteo como pastor. Amén. Éfeso es una ciudad que progresaba, una ciudad liberal en su época. En esta ciudad se encontraba el templo a la diosa Diana. No sé quién ha escuchado de eso. El templo a la diosa Diana. Los romanos le llamaban Artemisa, aquí se le llamaba Diana. Era una cosa la que sucedía en Éfeso, igual o peor a lo que sucedía en Corinto. Era un liberalismo, una paganidad tremenda. El templo de la diosa Diana
era donde se albergaban muchas mujeres que llegaban a hacer sus ritos, adoración a Diana, la diosa de la luna, del universo, que ya dije que para los romanos era la diosa Artemisa. Para tener una idea de lo que se movía en Éfeso, hermano, es bueno saber la magnitud del movimiento satánico que se movía en esa ciudad. Este templo a la diosa Diana era una de las 7 maravillas del mundo en ese tiempo. Era una magnificencia, gracias César. Ese templo era donde se reunían estas mujeres a hacer sus ritos, sus cosas a la diosa Diana. Esto está, imagínese usted, ese edificio ahí cerquita al lado, y la iglesia de Dios aquí, y allá miles de gente reuniéndose, haciendo sus ritos, sus cosas, y aquí la iglesia de Cristo reunida. Era algo abrumante lo que sucedía allá afuera, el ruido, la gente, las cosas, cómo las mujeres tenían ese espíritu de liberación femenina y todo lo que quería suceder, que sabemos que es en contra del diseño de Dios. Amén. Esto es satanismo puro en el sentido de que va en contra del diseño de Dios. Exaltarse de esa manera a llegar al punto de crear sus propios dioses. Esto es abominación. Era tanta la influencia, hermano, que todo Asia Menor, donde está Éfeso, todo Asia Menor ayudó a construir este templo. Usted podría decir, hoy las cosas están mal, hoy el mundo, el sistema está en contra de la iglesia. Mis hermanos, el sistema siempre ha estado en contra de la iglesia. Es así que en Asia Menor hubieron 227 reyes. 227 reyes que ayudaron a construir ese templo. Cada pilar que usted ve ahí lo pagó un rey. Puso el dinero, los fondos, para que un pilar de ese templo se hiciera. Quiere decir que era el sistema satánico que se movía en esa época. No era nada menor a lo que se mueve ahora. Era tremendo. No era cosa menor lo que se movía. Y no era algo para ignorar. Por esta razón Pablo le dice, quiero que las mujeres se comporten de esta manera. Era algo para contrarrestar este liberalismo, esta liberación femenina, todo esto que se estaba sucediendo, que es satánico y va en contra del diseño de Dios. Amén. Vamos a leer Hechos 19:23 para darnos cuenta de la magnitud de lo que Timoteo se estaba enfrentando. Sabiendo que Timoteo era un pastor joven y quizás necesitaba muchas directrices, mucho apoyo de parte de Pablo. Hechos 19:23 al 41. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Hechos 19:23 al 41. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templencillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestras riquezas, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desquitarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¿quiénes gritaron? Los moradores de Éfeso: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra cosa, porque la concurrencia estaba confusa y los
y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándolo a los judíos. Entonces Alejandro pidió silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gran voz, casi por 2 horas, decían: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y la imagen venida de Júpiter? Pues que esto no puede contradecirse, es necesario que los apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegos ni blasfemadores de nuestra diosa, que si Demetrio y los artífices están con él, tienen pleito contra alguno, audiencia se conceda y se procure. Acúsenlos los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Que esto era un movimiento tremendo, era fuerte. Si ahora nosotros vemos que el sistema, como les digo, está en contra de la iglesia, en ese tiempo no era diferente. Asia Menor entera había pagado para que ese templo se construyese. Los reyes de Asia Menor, 227 reyes, mentes de acuerdo para construir un templo a la diosa Diana. Lo que se movía en Éfeso era tremendo. ¿Qué sucedía? Que la mujer, tanto como el hombre, pero la mujer se estaba exaltando en una manera liberal, se estaba, como quien dice, formando una liberación femenina, una revolución. Y algunas de estas personas llegaban a la iglesia, llegaban a la congregación, como era normal. Pablo quería, por medio de lo que Dios le había dicho, imponer orden en lo que había. Había mucho pecado sexual y moral en esa ciudad. Pablo le advierte a Timoteo de tener mucho cuidado de cómo se visten las hermanas en la iglesia, porque era muy fácil que ellas se contaminaran con las modas, las costumbres que en ese tiempo y lugar se llevaban a cabo. Igual ahora, hermano. Usted puede ver el mundo, cómo se viste, pero no nos contaminemos con lo que está sucediendo allá afuera. Amén. Dios nos manda a vestirnos decorosamente. Este versículo 9 está específicamente para las mujeres, pero yo diría que los hombres también. A veces somos muy ostentosos y faltos de decoro a la hora de vestir. Amén. Es muy bonito. Algo que me llena a mí de mucho orgullo es ver a las personas en la calle y darme cuenta, de alguna manera, que esa persona es cristiana sin conocerla. ¿No le ha pasado a usted? Va a un lugar y usted ve una familia, un ejemplo, una familia, un padre, una esposa, unos hijos, y con solo el hecho de ver cómo se viste, usted sabe que esas personas no son del mundo. Usted lo sabe. Eso es lo que Dios desea, que seamos testimonio. Si nosotros profesamos seguir a un Dios santo, sigamos la santidad. En contra de nuestra voluntad, hermanos. Muchas de estas cosas van en contra de lo que nosotros queremos hacer. Pero si queremos agradar a Dios, hay que vestirnos con decoro. También dice más adelante que hay que vestirnos con pudor. La definición literal es con vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo. Ahora sí entramos en más detalle. Con vergüenza de exhibir el propio cuerpo desnudo. Viene del latín pudoris, que significa vergüenza. También tiene que ver con el tener vergüenza de tratar temas de índole sentimental con otras personas. Tiene que ver con ser reservado, tener vergüenza de mostrar su cuerpo de una manera incorrecta. Entonces ya vimos que el decoro es venir con honra, con reverencia, y ahora nos está hablando específicamente de que, vamos a decirlo, de que un vestido acá o un vestido acá es incorrecto, porque debemos tener pudor, vergüenza de exhibir nuestro cuerpo. Amén. Ya vamos por 2. Y modestia. La modestia, cuando lo estaba estudiando, dije yo, hay mujeres que les gusta que les digan piropos, que son bonitas, que son aquí, que son allá, pero qué lindo que alguien le puede decir: qué modesta eres, qué modesta eres.
La modestia es la cualidad que modera o regula nuestros actos y pensamientos, impidiéndonos creernos más de lo que somos. Mire la importancia de la modestia. Es lo que regula nuestros actos y pensamientos, impidiéndonos creernos más de lo que somos. Esto como que tiene que ver con una formación de carácter, ¿verdad? Dice, es como el saber que algo que me estoy poniendo, porque estamos hablando de la vestimenta todavía, que algo que me estoy poniendo está mal delante de Dios y la congregación, pero tener la cualidad o el carácter formado para decir, no me lo voy a poner, esto es ser modesto. Usted está frente al espejo y esa modestia le dice, le está regulando, ¿será que Dios se agrada de esto? ¿Será que no voy a distraer a nadie en la congregación? ¿Será que cuando vaya en el camino de la casa a la iglesia, alguien que me vea va a decir, esa persona es una persona cristiana? Y si no es así, ahí mismo, cámbiese. Amén. Sigue diciendo más abajo, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos preciosos. Pues aquí valdría la pena explicar lo que significa ser ostentoso. Lo demás prácticamente se explica solo. Es algo caro, algo aparatoso, digno de verse, algo magnífico, algo que está fuera de lo normal. Lo que debe resaltar aquí es no buscar peinarse de una forma cara, ni de una forma que llame demasiado la atención, como para que las personas en la congregación se distraigan de lo que verdaderamente venimos a hacer, que es alabar a Dios. Al salirse de lo convencional y esforzarse demasiado en un peinado para que quede atractivo, esto es ostentosidad. Si usted se pasa 3 horas en un peinado y dejó de orar y leer la Biblia 1 hora, eso está mal. Si usted se pasó o se gastó un dineral en un peinado para que la hermana la vea o quien sea la mire, eso también está mal. Hay que sentar las bases de que esto que Pablo está enseñando está corroborado en otro lugar. Esto se puede tomar como doctrina. Dios quiere que seamos así. No solo por el contexto histórico de donde estaba sucediendo esto en Éfeso, pero se puede poner en práctica en nuestros tiempos. Amén. Usted cuando vaya a salir de su casa, tanto hombre como mujer, vea si está siendo decorosa, vea si es pudorosa y si lo está haciendo con modestia. Amén. Tomen notas para next Sunday. Ya vengan listas. Vamos a leer el versículo 10. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Esto es una derivación, como quien dice, si usted profesa a Dios, usted debe hacer esto, tener buenas obras. La piedad de la que habla aquí Pablo es la virtud que provoca devoción frente a todo lo que guarda relación con cuestiones santas. Esa es la definición literal de la piedad. La virtud que provoca devoción es una virtud, ¿verdad? Es una virtud, quizás no todos la vamos a tener porque es una virtud que provoca devoción ante todo lo que es santo. Entonces esto significa que hay que venir a la casa de Dios con una actitud de reverencia y haciendo cosas u obras que profesen nuestra fe. ¿Qué significa esto, hermano? Cosas que no avergüencen lo que profesamos o a quien profesamos, que es, en este caso es Dios. Recuerden que les está hablando no solo en la congregación, sino donde sea que se reúne la iglesia. Ahora yo les hago una pregunta para que reflexionemos. Tenemos una campaña y la estamos haciendo afuera. Aquí en la ciudad de Lakewood, la gente se entera que va a haber una campaña, que la iglesia de la Gran Comisión va a tener una campaña. Vienen muchos inconversos, muchas personas que no conocen de Dios, pero se acercan a la tarima, a los alrededores. Y de repente, los que no conocen de Dios vienen y empiezan a ver cosas extrañas. Un ejemplo, los jóvenes de la iglesia, por allá reunidos en un grupito, hablando quién sabe qué, quizás uno poniéndole la mano a la novia donde no debe, quizás uno por allá escondido
cafecito, fumándose un cigarro, qué sé yo. Estoy hablando cosas exageradas, pero para que nos haga pensar. Este tipo de cosas es exactamente lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Cuídate de eso. Cuídate. Imagínate, como les digo siempre, el templo está allá con miles de gentes y la iglesia aquí. ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros si nosotros nos vestimos igual que ellos, actuamos igual que ellos y no profesamos la fe que decimos tener? No hay ninguna diferencia. Esto es lo que le está diciendo Pablo, que se cuide. Si usted va a hacer cualquier cosa, hermanos, para el reino de Dios, debe hacerlo con una actitud de reverencia en todo tiempo, en todo lugar, guardándose limpio y piadoso delante de todos y sobre todo delante de Dios. Debemos tener, como dice el versículo 10, esa piedad, esa virtud, amén, de ver lo que es santo, que en este caso es Dios, con reverencia, que venir y presentarnos delante de Él con reverencia. Vamos a pasar al versículo 11. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y el 12 dice: porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí podríamos pensar, ¿verdad? O muchos podríamos pensar que este es un pensamiento machista de parte de Pablo. Dice: no permito a la mujer que enseñe y que esté en silencio. Suena un poco chocante, pero en realidad vamos a empezar diciendo que esto es lo que Dios quiere, no lo que Pablo quiere. Y vamos a pasar a explicar que el silencio que Pablo indica aquí no es estar callado. Que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Aquí podríamos pensar que este es un pensamiento machista, quizás degradante contra la mujer, pero esto no puede estar más lejos de la realidad. En el tiempo antiguo era impensado que una mujer estuviera escuchando la plática de los varones. Los griegos, los romanos, los judíos, los babilónicos, todos tenían a la mujer por menos que ellos y a veces como un objeto o una propiedad. Los griegos, judíos, babilónicos, romanos. Es hasta que Jesús empieza su ministerio que la mujer empieza no solo a escuchar, sino solo a aprender y a participar de las enseñanzas entre los hombres. Esto es algo totalmente revolucionario para ese tiempo. Podemos recordar cuando Marta y María, cuando estaba Jesús enseñando, estaba Marta y María. Yo puedo pensar que los discípulos se sentían incómodos. ¿Qué hace esta mujer aquí? Eso no era normal, que una mujer siquiera estuviera escuchando la plática de los varones. Debía estar en sus quehaceres. Es hasta que Cristo viene que el lugar de la mujer no es que tome el mismo lugar, porque siempre lo ha tenido, pero Jesús, como buen maestro que es, nos enseña estas cosas. Aquí no podemos estar más lejos de la realidad si pensamos que Pablo está degradando a la mujer. De ninguna manera. Pablo lo que está haciendo es seguir un diseño y un orden en la casa de Dios, como a Dios le gusta hacer las cosas. Amén. Hay que aclarar que la palabra clave en este versículo, que quizás choca con muchos de nosotros al leerlo literalmente, es silencio. En esta ocasión, lo que la palabra silencio significa es estar con un espíritu apacible. Que la mujer, al estar escuchando la enseñanza, esté con un espíritu apacible. Esto nos indica la quietud y el orden en el que la mujer debe comportarse en la casa de Dios. Y sabemos, porque la mujer tiende a ser inquieta y a comunicar más de la cuenta a veces, y esto podría traer problemas en la congregación. Esto tiene que ver mucho con lo que estaba sucediendo en ese tiempo y en ese lugar. Recuerden que la mujer de ese tiempo, tanto como la de este siglo, quería libertad. Ya no quería ser más subyugada, estar sujeta, quería libertad, al punto de que esas mujeres que se reunían en ese templo, había un libertinaje tremendo. Pablo quería que eso no sucediera en la iglesia. ¿Porque Pablo es machista? No, porque Dios así lo diseñó. Dios ha diseñado
que la mujer sea ayuda idónea del varón, pero que al mismo tiempo esté sujeta. Ya sabemos lo que es sujeción, es estar bajo cobertura, bajo administración, por decirlo de una manera, pero juntamente con él. Y dice más abajo, y en sujeción, la palabra sujeción viene de sujetar o estar sujeto, pero también significa complementar algo. Entonces la mujer es un complemento del varón. No es un objeto, una propiedad, es un complemento. La mujer, al estar sujetada o sujeta y sometida, es de la mejor manera que puede ser un complemento para el hombre. Nunca debe haber una rivalidad, ni en el hogar, ni en la congregación, sobre quién lleva los pantalones, por decirlo de una manera vulgar. Dios ya lo estableció. No es que la mujer tenga menos valor, ni que valga menos, es que Dios estableció un orden de cómo deben ser las cosas. Voy a leer rapidito 1 Corintios 11:11. 1 Corintios 11:11. Please, si alguien lo tiene. ¿Lo tienen? ¿Alguien lo puede leer, por favor? 1 Corintios 11:11 y 12. No lo encuentro. Pero en el Señor ni en el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Amén. So, aquí podemos ver que no hay ninguna diferencia. Es un complemento del varón, no es que uno sea más que el otro, ni mucho menos. Amén. Que eso nos quede bien claro. En el versículo 12 de Timoteo 2, vamos a leer donde dice: porque no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre. Hay algo que este versículo quizás no le suene bien a sus oídos, algo que no le parezca correcto de este versículo, o más bien algo que sea opuesto a lo que nosotros podemos ver en las congregaciones el día de hoy. Para muchas personas, al leer este versículo, les puede parecer que Pablo está mandando a Timoteo a llevar a cabo actos machistas dentro de la iglesia, pero esto está lejos de lo que Dios quiere. Este versículo es muy confrontante y directo, y puede parecer fuera de lugar en una sociedad como la que vivimos. Quizás muchos pueden pensar que en los tiempos de Pablo estaba bien mandar a hacer esto, pero en este tiempo no. El único problema con este pensamiento es que la palabra de Dios trasciende tiempos, culturas, y que lo que Pablo le dice a Timoteo se puede poner en práctica, o se debe poner en práctica también en la actualidad. La orden que le da de parte de Dios debe cumplirse como es dada. Pero volvemos a la interpretación de lo que aquí dice. Sí dice, si usted lo lee literalmente, no permito que la mujer enseñe. Pero en otros contextos, en otros textos, como en 1 de Pedro y en otros textos, encontramos que la mujer sí puede enseñar. Dios le permite a la mujer enseñar. Lo que no le permite es enseñar en autoridad en un lugar donde hay una congregación establecida con un varón como líder. Llámese pastora. Eso no está permitido. Dios jamás estableció una sacerdotisa a través de la historia. ¿Se han preguntado por qué? Porque no es el diseño de Dios. Y vamos a volver a repetir lo mismo. No es cuestión de valor, es cuestión de diseño que Dios tiene para cada cosa. Por ejemplo, la madre y la abuela de Timoteo fueron tremendas maestras con él, y así muchas mujeres grandes en la historia, a las que Dios elogia y exalta por su trabajo con otras mujeres, con las viudas, con las más jóvenes, con los niños. Entonces volvemos a lo mismo, que es no ejercer dominio. Pablo nos da dos razones muy importantes por las cuales la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre según el diseño de Dios. Recordemos que estas son instrucciones de parte de Dios para saber cómo conducirnos en la iglesia. Vamos a leer rapidito Génesis 3:1, 6.
Génesis 3, del 1 al 6, luego Génesis 3, 16 y 3, 18. Dice Génesis 3, del 1: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de este árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Eva aquí asume liderazgo sobre el hogar, ¿verdad? Estaba Adán y Eva. Vamos a decir que el huerto era el hogar de ellos. Aquí Eva asume el liderazgo, toma la iniciativa, lleva el liderazgo, y vemos las consecuencias tremendas que sucedieron por desobedecer al diseño de Dios. Aquí mismo en Génesis 3:16 podemos leer que dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Adán se enseñorearía de Eva. Enseñorearse es casi como tomar posesión, pero más bien llevar la rienda de. En este caso Dios nos da como varones la autoridad desde ese tiempo. Y en Génesis 2:18 también podemos leer que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Entonces podemos ver que en este pasaje, en cuanto habla de la sujeción y el silencio de la mujer, ya vimos que no es necesariamente silencio, sino un espíritu apacible, receptivo. También donde dice que la mujer debe estar sometida, eso ya lo sabemos. Sométase la mujer a su marido como el marido, sométase la mujer a su marido y el marido a Dios. Amén. Como la iglesia debe estarlo. Vemos que cuando la mujer y el hombre siguen el plan de Dios y lo establecido por Dios, todo va bien. Pero cuando él o la mujer asumen los roles que no les corresponden, las cosas pueden ser desastrosas. Vale la pena aclarar que Dios en ningún momento le da más valor a un hombre que a una mujer, sino que le da roles y responsabilidades específicos según su diseño. Me voy a pasar unos minutos. Para darles un ejemplo, hay muchas mujeres que chocan con esto y dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué el hombre? Si yo soy más inteligente, yo soy más preparada, quizás yo me meto más con Dios. ¿Por qué el hombre debe ser el líder en el hogar? ¿Y por qué no yo? ¿Por qué? Vemos que Dios por diseño lo ha hecho, lo corrobora en muchas partes de la palabra de Dios, que el diseño de Dios es que el hombre sea sacerdote tanto del hogar como en la congregación, que la mujer esté sujeta, y los hijos también, ¿verdad? Sujetos. Les voy a dar un ejemplo, un pequeño ejemplo, que no podemos ni siquiera concebir que Dios piensa que el hombre tiene más valor que la mujer. Los dos valemos la sangre de Cristo, amén. Los dos valimos o costamos el mismo sacrificio. Yo le voy a poner un ejemplo. Usted tiene mucho dinero, ¿verdad? Como algunos de ustedes ya sabrán, tiene mucho dinero. Se compran un Porsche, un carro Porsche de carrera, que les cuesta $80,000. Y como tienen tanto dinero, se compran una troca del año de esas de NAL y de las